Uno de los adelantos que teníamos, además de precios claros, es la violencia que por ahí observamos a diario, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional, mundial. Por ese motivo hemos invitado a la licenciada Stella Garrido, psicóloga, para hablar de estos temas en lo que es la juventud, también en la gente adulta, como sucedió el día jueves en la municipalidad con hechos violentos. Se observa en el fútbol las divisiones inferiores de dos clubes, como así también en la calle, a diario con el tránsito. Licenciada Garrido, ¿cómo le va? Muy buenas noches y muchas gracias por su visita. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches. ¿Qué opina principalmente de lo que es la violencia en las calles, ¿no? Lo que se puede apreciar con el tránsito, en manifestaciones? Esto muchas veces se genera en diferentes ámbitos. Sí, yo creo que en primer lugar lo que tendríamos que señalar que la violencia es algo que es un comportamiento, un aprendizaje social. No es algo que de pronto, es decir, nacemos violentos. Yo diría que nos hacemos violentos. Y este proceso, este aprendizaje social, tiende, digamos, a permanecer por cuanto la manera, a veces, que tenemos de educarnos y de educar es, frente a una situación de tensión, de crisis, la respuesta es: se acaba con un chirlo, se acaba con una bofetada, se acaba con un insulto. Es decir, no hay ninguna otra manera de poder responder a una situación de tensión, de conflicto, que no sea con la violencia. Con lo cual uno podría pensar y preguntarse si no es posible tener otro aprendizaje social que no sea con la violencia. Y evidentemente creo que lo hay, y es la posibilidad de dialogar, de negociar, de consensuar. Y esto es difícil porque el proceso de socialización no está pensado desde ese lugar. Unas muchas veces piensa en la escuela, en los clubes de fútbol, pero empieza en la familia. Exactamente, que esa es la socialización primera. Y esa socialización primaria muchas veces, es decir, es algo que no está pensado porque está naturalizado. Es como la única manera de enseñarle a un niño a resolver un conflicto, ¿no? En situaciones de decir, bueno, mamá, fulanito de tal me insulta, me pega, me dice, bueno, dale un sopapo y se terminó. Entonces, la respuesta frente a una problemática es esa, y cómo se empieza a incorporar, como esto que decía antes, un aprendizaje social, es una conducta aprendida que se repite y se reproduce a través del tiempo. Entonces, desde el niño, desde el adolescente, desde el adulto, todo conflicto se va a resolver de esa manera, con la violencia. Un hecho se dio insólito para muchos esta semana, el fin de semana, con el fútbol. Menores, chicos de 16, 17 años, que a las trompadas con el árbitro, una persona mayor que terminó hospitalizada, y lo peor es que estaban los padres viendo el partido, que muchas veces, ¿no?, apañan a los hijos en hechos como estos. Sí, yo creo que tiene que ver con el clima de más social que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cuando hay situaciones de crisis, de mucha tensión, obviamente se exacerba esta situación de violencia, porque es una manera también de canalizar la tensión que produce la incertidumbre, que produce la inseguridad. Es como que la violencia va generando más violencia. Es como un círculo que evidentemente no es virtuoso, sino que es un círculo vicioso. ¿Cuánto influye en esto la televisión, internet? Muchísimo, muchísimo. Además hay que pensar que en realidad hoy por hoy toda la tecnología comunicacional es un acompañamiento constante en la vida de los seres humanos, y en consecuencia se supone que es como un docente, ¿no?, que está instalado en la casa de una manera permanente y bueno, señalando de que, mostrando donde todas las problemáticas aparecen como un gran espectáculo, y problemas que no admiten, por ejemplo, ninguna percepción o pensamiento crítico, sino que es
la naturalización. Y bueno, esto siempre fue así. Ve como algo común la gente. Total, siempre hemos sido violentos. La historia cuenta de episodios violentos. Pero bueno, no necesariamente insisto en esto para poder pensar que hay otros modos. Hay otros modos de resolver las situaciones que no sea a través de eso, ¿no? En esto hay que trabajar y yo todos, creo que ¿no? muchísimo. Es la responsabilidad, totalmente, la responsabilidad social que nos cabe a todos. Es decir, de acá no podemos hacernos los distraídos si es que realmente queremos vivir con una mayor seguridad y con una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, licenciada. Es un tema muy amplio que seguramente la vamos a invitar de nuevo para seguir abordando estos temas que le interesan a la familia, a los padres principalmente, por lo que es la educación de sus hijos. Muchísimas gracias y con gusto volveré. Gracias, licenciada. La palabra de la licenciada Estela Garrido.